7 de la noche, 19 minutos. Mucha atención. El salario mínimo para 2026 será de 2 millones de pesos, incluyendo el subsidio de transporte. Es decir, que el aumento será del 23%, Mónica. Así lo acaba de anunciar el presidente Gustavo Petro en esta locución. Una locución en la que estuvo acompañado del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por supuesto, y de que habla así de ese anuncio de esos 2 millones de pesos, que sería el salario mínimo vital, que es así como lo llaman desde el gobierno, y el mismo presidente Gustavo Petro lo anuncia. Insiste mucho en que incluye ese auxilio del transporte, y recordar entonces la cifra de hoy del salario mínimo, que está en 1.423.500 pesos. Si usted se gana el salario mínimo, recibirá entonces a partir del próximo año, repetimos, 2 millones de pesos. El salario vital con auxilio de transporte, ojo, que es un componente adicional, año 2026, que será el mínimo en Colombia, pero vital, es de 2 millones de pesos. Con auxilio de transporte, año 2026. Eso significa en porcentajes un promedio del 23,78%. Bien contado, bien explicado. Saludo a Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Y vea, doctor Mejía, los economistas que uno consulta dicen generalmente pilas con un aumento de salario tan alto, porque es como las buenas rumbas. Son buenas en efecto hasta un punto, pero luego el guayabo es tenaz. Le pregunto, ¿pasa lo mismo con el salario mínimo? ¿Cómo analiza este anuncio del presidente de la República, doctor Luis Fernando? Hola. Así es, José Manuel, con las buenas noches. Mire, lamentablemente creo que si bien suena como una cifra realmente interesante, creo que va a tener consecuencias muy negativas para la economía del país en 3 frentes. El primero, en inflación. Ya lo había anticipado la propia Junta del Banco de la República. El aumento desbordado del salario mínimo iba a generar presiones al alza en los precios de la canasta familiar. Muy seguramente tendremos entonces como consecuencia de este anuncio un 2026 muy difícil en materia de inflación, que además obligará al Banco de la República a subir sus tasas de interés, encareciendo el costo del crédito para todas las empresas y para todos los hogares del país. Primer efecto. Segundo efecto también preocupante, la calidad del empleo seguramente se va a deteriorar enormemente. Un microempresario, por ejemplo, en el sector comercio, difícilmente podrá pagar un aumento del 23% de sus costos de operación, producto de este decreto. Así que tendrá que decidir cuánto le traslada al consumidor final, que es el efecto de inflación, y cuánto genera en términos de menor demanda de empleo formal. Es decir, seguramente tendremos un crecimiento muy importante de la informalidad laboral, como ya lo estábamos viendo en los últimos meses de este año. Y el tercer efecto, José Manuel, preocupante, esto también va a acelerar la adopción tecnológica en sectores que pueden reemplazar a trabajadores, especialmente en las partes, digamos, más administrativas, que por supuesto va a implicar entonces también un deterioro de la tasa de desempleo. Así que creo que si bien la intención del gobierno en parte pues es política, y también creo que, como lo mencionaba el presidente en su locución, es mejorar el ingreso de los trabajadores, va a tener la consecuencia completamente indeseable de generar mayor inflación, mayor desempleo y mayor informalidad laboral. De pronto ese es el escenario desde los efectos negativos que se ven desde este sector, doctor Mejía. ¿Hay ganadores en esta decisión? Yo le diría que muy poco realmente, porque es que el aumento es tan grande. Mire, esto es una cifra históricamente alta. Yo no recuerdo un aumento real. En este caso estamos hablando de prácticamente el 18%. Tal vez el más alto que habíamos tenido era inferior a 5% real. Que las empresas, y no pensemos en los grandes empresarios, pensemos en las microempresas, que realmente son las grandes generadoras de empleo en nuestro país, no pueden absorber un costo adicional del 23% cuando la inflación es apenas del 5,2%. Entonces yo creo que esta es una muy mala noticia que va a generar riesgos importantes de inflaciones en 2 dígitos al cierre del próximo año. Creo que va a generar también deterioros importantes en el precio de los activos, incluyendo depreciación en nuestra moneda, seguramente a lo largo del 2026. Así que la verdad, pensar en ganadores, pues realmente en este contexto lo veo muy difícil. Pues interesante su mirada, doctor Luis Fernando. 7:23, volvemos con usted en unos minutos, porque, ojo, Mónica, esta decisión no es menor. Este incremento hace que de inmediato suban también otros productos y servicios.
bien contado, bien explicado, como nos gusta aquí en Noticias RCN. Eso hay que contárselo a la gente. Hay que contarlo y hay que explicarlo. Suben, por ejemplo, los copagos de salud. También sube la administración de los edificios. Se incrementan, además, los precios de vivienda de interés social y de vivienda prioritaria. A esto se suma, Mónica, el aumento de los servicios públicos y del transporte público. Como el aumento del mínimo va ligado a las obligaciones de tránsito, pues se imaginará usted, las multas también se incrementarán. Sigamos hablando del impacto de la decisión. Miren ustedes, no todos los trabajadores van a tener el incremento en la próxima quincena, pero sí todos los colombianos vamos a sentir las alzas que acabamos de ver. Para entender el contexto de esta decisión, integro a la conversación a nuestra editora económica, Lidis Ribón. Lidis, ¿quiénes van a recibir este incremento del sueldo y quiénes definitivamente no? Mónica, buenas noches. Mire, definitivamente, y hay que tener muy en cuenta, las únicas personas que reciben este aumento del salario mínimo de 2 millones de pesos entre auxilios de transporte y salario mínimo son las personas que ganan el salario mínimo. Vamos a ver en este primer gráfico cómo está el panorama del salario en el país. Entonces, aquí vemos que más de 23 millones de personas ganan un tipo de salario, ya sea de manera formal o informal. Y usted me preguntaba, ¿cuántas personas ganan el salario mínimo en Colombia? 2.400.000 personas. Ellas son las que reciben este aumento. Pero también vemos que hay 11.300.000 personas que no reciben ningún tipo de aumento porque están por debajo del salario mínimo. Y tenemos 10 millones de personas que ganan un poco más del salario mínimo y a ellas se les incrementaría su salario con la inflación, es decir, un poco más del 5%. Pasemos a un segundo gráfico para saber exactamente quiénes no se benefician con este aumento salarial que acaba de decretar el gobierno. Aquí vemos 21 millones de personas, que resulta precisamente las personas que ganan menos de un salario mínimo y de las personas que ganan más de un salario mínimo. Para las personas que ganan más de un salario mínimo, ya lo decíamos, la inflación es lo que les sube en el aumento salarial. Pero sí o sí, las personas que no ganan un salario mínimo, que ganan más de un salario mínimo o que ganan menos de un salario mínimo, se les va a haber incrementado muchos productos y servicios, como le explicaba Luis Fernando Mejía, al 23%. José, este es el primer panorama de los asalariados con este aumento salarial. Muy importante verificar todos esos datos que al final terminan incidiendo en la vida de la gente común y corriente, como usted, como yo, como tantos que nos ven hasta ahora. Lidis Ribón, nuestra editora económica. Pero vea, Mónica, el tema del incremento es muy sensible, por eso nos fuimos a hablar con la gente que tiene una panadería, una droguería, los dueños de las tiendas de barrio que tienen, por ejemplo, 1 o 2 empleados. Es que hay que decir, José, que ellos son los grandes afectados con este aumento elevado del mínimo. Es que es una cadena. La solución es entonces subirle el precio a los productos, por ejemplo. El aumento del salario mínimo permea muchos productos y servicios. Por ejemplo, si una panadería tiene 4 trabajadores y ellos reciben el salario mínimo como pago, el propietario, para poder asumir ese costo, deberá aumentarle al producto, en este caso el pan. Si a mí como comerciante me suben un producto, o tengo que despedir personal, o tengo que aumentar ese precio al consumidor final. Impactaría en los incrementos de las nóminas como tal y en los incrementos de los productos del restaurante. Pasa lo mismo en un restaurante que vende corrientazo. Hay que subir productos, unos productos 1.000, otros 2.000, otros 3.000. Hay que subirle por ahí un 15 o un 20% a los productos. A eso se suma que los servicios también suben con el aumento del salario mínimo. Tocaría despedir 2, 3 empleadas, trabajar con menos personas porque realmente no se aguantan. Empezando que porque los arriendos aquí en Tunja están por las nubes y los servicios igual, entonces pues nos afectaría mucho. Para poder asumir el costo de los trabajadores de los servicios públicos, el valor de los alimentos, se debe subir el precio del producto o servicio. Y segundo, el impacto indirecto que afectando a nuestros proveedores también es no solo el aumento del salario mínimo, sino el aumento de los insumos que vamos a tener de ahí para atrás en toda la cadena de producción. Además de la canasta familiar, hay otros precios que están atados al salario mínimo. Por ejemplo, la administración de su apartamento debe subir el mismo porcentaje para poder pagarle a los vigilantes, al personal de aseo y mantenimiento. Si usted quiere comprar vivienda de interés social, también se aumenta. Vea, Mónica, hablábamos ahora del famoso copago en la EPS, que también subirá. Los pacientes se afectarán por este incremento, hay que decirlo.
pues recordemos, por ejemplo, que hoy una persona que gana menos de 2 salarios mínimos paga 4.700 pesos por una cita médica. Ahora va a pagar entonces 5.781 pesos. Y vea usted, mientras quienes tienen ingresos entre 2 y 5 salarios mínimos pagan en este momento 19.200 pesos, tendrán que pagar a partir del 1 de enero 23.616 pesos. Y los que devengan más de 5 salarios mínimos pagan hoy 50.300 pesos, pues esa cuota va a quedar en 61.869 pesos. Hay que decir también que el gobierno tiene un presupuesto desfinanciado para el año entrante y este aumento del 23% pues termina impactando las finanzas públicas. Lidis, hablemos entonces de las pensiones que también van a subir. Mónica, del presupuesto general de la Nación se le paga a más de 1 millón de pensionados que ganan o que reciben de mesada pensional un salario mínimo, como lo estamos viendo o como lo vamos a ver aquí en pantalla. Estas personas o para estas personas se destina este año 19 billones de pesos para pagar esas mesadas pensionales de un salario mínimo. Para el próximo año serían 23 billones de pesos. Usted lo acaba de decir, el presupuesto está desfinanciado y para el próximo año esto aumentaría en 4 o más de 4 billones de pesos. José Manuel, usted tiene más noticias. Vea, Lidis, hacer televisión en vivo tiene la ventaja de que llegan comentarios y uno puede irlos incorporando en la conversación. Y hay algunos comentarios que dicen todo lo bueno para los ricos, nada para uno. ¿Por qué en vez de estar aguándonos la fiesta no se alegran de por fin tener a un presidente que le sube a la gente lo justo? Le pregunto a Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, eso. ¿Usted qué le diría a un colombiano que le expresa ese sentir? Ahí creo que tenemos una falla en el audio del doctor Mejía. A ver, doctor Mejía, si puede... Ahora sí. Exacto, José sí, Manuel. señor. Le decía. Mire, justo usted estaba presentando los testimonios de las personas que generan empresa en este país, los microempresarios, y los mencionaba claramente alguno de ellos, diciendo, mire, si me aumenta mucho el costo laboral, voy a tener que hacer 2 cosas. Uno, subir el precio de mi bien final, trasladarle parte de ese mayor costo al consumidor, y por otro lado, empezar a disminuir la demanda de empleo. Es que el aumento es tan grande que es imposible que un microcomerciante de nuestro país, piense en un tendero pequeño que tiene una panadería, una peluquería, pueda asumir un costo adicional del 23%. ¿Esto que va a ratificar entonces el mensaje que había mencionado inicialmente? Efectos de mayor inflación, sustancialmente más grandes de los que habíamos anticipado, efectos de mayores tasas de interés y efectos de mayor informalidad laboral. Esta historia que eventualmente ha tratado de mencionar el gobierno, de que esto lo que hace es aumentar la demanda y que por eso las empresas pueden verse beneficiadas, olvida que realmente quienes pagan este salario mínimo pues justamente son los empresarios y ellos no van a pagar un aumento del 23% a todos los empleados. Seguramente algunos de ellos lo van a pagar, pero van a seguramente también disminuir la demanda de empleo, van a contratar informalmente y van a generar aumentos de precios. Así que por eso creo que en el margen esto no es una buena noticia y me preocupa muchísimo los efectos económicos que esto va a generar para el 2026. Pues, doctor Luis Fernando, nos quedamos atentos, por supuesto, a otras reacciones. A usted gracias por acompañarnos a entender el contexto de esta noticia recién salidita del horno.